Esta es la bella comarca zamorana que ha sido escenario de la tragedia que llevó el luto y la desolación al pueblo de Ribadelago y paralizó la central eléctrica que allí funcionaba. Vemos en estas perspectivas el lago de Sanabria y su comarca. De 12 de la noche a 1 de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de Ribadelago y destruido en más de su mitad. Este pesado vehículo fue arrastrado y volcado por el empuje de las aguas. Las casas se desplomaron sobre sus moradores, muchos de los cuales se hallaban durmiendo, y quedaron sepultados entre los escombros de las viviendas o bajo los montones de rocas, mientras otros eran arrastrados hacia el lago. El número de víctimas entre muertos y desaparecidos se eleva a 144. Fuerzas del Ejército y de la Guardia Civil, bomberos, vecinos, la sección femenina y el Frente de Juventudes cooperaron abnegadamente en los trabajos de socorro. Algunos vecinos lograron salvarse refugiándose en la espadaña de la iglesia, única parte del templo que logró mantenerse en pie. Su Excelencia el Jefe del Estado adoptó a Ribadelago, encomendó su reconstrucción al Ministerio de la Vivienda. Tanto la labor de desescombro como las tareas piadosas y humanitarias prosiguen por toda la zona afectada. El gobierno agradeció los testimonios de condolencia recibidos de todas partes, y muy en especial de su santidad el Papa, y acordó tomar medidas urgentes para socorrer a los damnificados de esta catástrofe. El lago de Sanabria se asocia tristemente al drama del pueblo de Ribadelago, por la suposición de que las aguas guardan sin duda muchos cuerpos de las víctimas. Las pasarelas tendidas provisionalmente por las fuerzas militares cumplieron su función de salvar sobre el río Tera la separación del castigado pueblo. Maquinaria idónea ha sido desplazada a Ribadelago para realizar eficazmente la limpieza del terreno. Después, los zapadores del 7º Cuerpo del Ejército con guarnición en Salamanca montan con precisión y rapidez un puente capaz para soportar 30 toneladas. Se inician los trabajos de explanación y funcionan las excavadoras. No cesa en ningún instante el penoso remover de los escombros. Soldados del Regimiento de Guarnición en Zamora son los encargados de esta misión. ...120 cadáveres siguen perdidos. Con la fe puesta en Dios, las abnegadas gentes de Ribadelago rezan por ellos y se incorporan de nuevo a sus tareas. Bueno, este es el cementerio antiguo del pueblo, ¿no? Aquí es donde están enterrados las 26 personas que se encontraron, ¿no? Una vez que pasó la catástrofe. Y mi madre está aquí, esta es la sepultura de mi madre, que también apareció a los 3 días o 4 de ocurrir la catástrofe, apareció flotando en el lago. Casi todas se encontraron, bastantes en el lago y otras tantas entre los escombros, ¿no? De 12 de la noche a 1 de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de Ribadelago y destruido en más de su mitad. La presa de Vega de Tera, construida a unos pocos kilómetros del lago de Sanabria, en Zamora, reventó en la medianoche del 8 al 9 de enero de 1959. Casi 8 millones de metros cúbicos de agua se precipitaron cañón abajo sobre el valle donde se asienta el pueblo de Ribadelago, que tenía unos 550 habitantes, a muchos de los cuales la avalancha los cogió en la cama. En apenas un cuarto de hora, el agua arrastró a 144 personas. Solo se recuperaron los cuerpos de 28. Más del 60% de las casas quedaron destruidas. Las casas se desplomaron sobre sus moradores,
muchos de los cuales se hallaban durmiendo, y quedaron sepultados entre los escombros de las viviendas o bajo los montones de rocas, mientras otros eran arrastrados hacia el lago. La dictadura franquista quiso cargar la responsabilidad de la rotura en el azar y las malas condiciones climatológicas, pero diversos estudios técnicos posteriores apuntaron como causas la construcción acelerada del embalse, la búsqueda a toda costa del abaratamiento de costes y la utilización de materiales inadecuados. Era la primera vez que se llenaba, ¿no?, aquella noche. El agua bajó toda por la vertiente aquella de las dos montañas, bajaba encajonada, con un desnivel de unos 300-400 metros, o sea que os podéis figurar con la fuerza que bajó el agua, ¿no? Felipe San Román tenía 13 meses en enero del 59. Esta foto, con su padre ciego, dio la vuelta al mundo. El padre había perdido la vista en un accidente durante los trabajos en la construcción de un túnel con la empresa Moncabril, constructora de la presa rota. La peripecia de Felipe y su familia ilustra el dramatismo de la aciaga noche de aquel 9 de enero en Ribadelago. La angustia de saber que una presa ha reventado, que el agua está bajando para abajo y no se sabe cuándo va a llegar, ¿no? Pues imaginámonos, pues mi madre lo ágil que tuvo que ser en esos momentos, pues para abrir el tejado, empujar las losas, ayudar a mi padre a salir, y estando mi padre ciego, luego dar a un niño de 13 meses para arriba. Y luego intentar ella salir. Ella se quedó medio aprisionada entre las viguetas. Cuando ya decide que no puede salir, pues ya se va para abajo y nunca volvimos a saber más de ella. Pues el agua llegó hasta la primera planta. Entonces ya sacamos a mi madre porque no podía moverse, porque se puso tan nerviosa que no podía andar. La sacamos como pudimos ya entre mis hermanos y yo y un cuñado, y ya la subimos hasta arriba, hasta la roca. Y a mi hermanito, el pequeño, que tenía 2 años solo, y lo tuvimos que sacar también envuelto en unas mantas por ahí, y ahí subimos por la roca. Éramos 8 hermanos, de los cuales estábamos en casa, solo estábamos 6. En la desesperada huida de una muerte segura, los vecinos utilizaron improvisados refugios como tejados, desvanes, piedras o el campanario de la iglesia. José Chimeno tenía 27 años. Vivía en Vigo de Sanabria, a 10 kilómetros de Ribadelago, donde le cogió por motivos de trabajo. Esa noche vivió sus horas más terribles, junto con otros compañeros tan aturdidos como él. Cuando salí desnudo de la casa, de la cama, y salí con idea de ir hacia el cementerio, que había una loma allí, iba hacia allí y... En esto ya me veo de agua así a las rodillas, y me dio una voz, dice, escapa para la torre. Y para allí escapamos unos cuantos. Tenía yo un paquete de tabaco de aquellos de caldo, gallina, y se acabó enseguida. Y después, qué noche más larga, Dios mío, había entre ellas una muchacha que estaba espadando allí en aquel recinto que quedó. Y claro, cuando fue a casa, ni padres, ni casa, ni nada, aquella chica, aún la tengo en los oídos, oí... 120 cadáveres siguen perdidos. Con la fe puesta en Dios, las abnegadas gentes de Ribadelago rezan por ellos y se incorporan de nuevo a sus tareas. Tanto mi marido como yo perdimos a los padres y todo lo que teníamos. Y no aparecieron ni los padres de él ni los padres míos. Solo apareció un hermano pequeño de él. 9 años. Y nada más, de 9 años. Y este cuadro que de mi padre en paz descanse, que lo encontramos por el camino del pueblo viejo al pueblo nuevo. Y nada más. Es lo que pudimos recuperar. Ni a ellos ni cosa ninguna. Su Excelencia el jefe del Estado español es recibido con el mayor entusiasmo por representaciones de todos los pueblos favorecidos cuando llega para inaugurar este pantano. La rotura de la presa de Vega de Tera supone un grave contratiempo para el régimen franquista, que desarrollaba una acelerada política de construcción de embalses. Dentro del contexto informativo de la época, es normal que se impusiera una abierta censura. Sin embargo, eso no ocurre en los primeros momentos, cuando los reporteros llegan a Ribadelago y relatan para sus periódicos y radios el panorama desolador con el que se encuentran.
Poco después, la prensa reconduce su actividad informativa y fija su atención en los aspectos benéficos y en los maratones solidarios en torno a la tragedia. Es la BBC de Londres la primera emisora que a nivel mundial da la noticia, ¿no? Pero en ese momento ya se habían movilizado los medios de comunicación de aquí de Zamora. Entonces, cuando llegan los primeros auxilios, también llegan los primeros periodistas, ¿no? Que son los que le meten, digamos, que el primer gol al régimen. Políticamente había que decir que se había rebasado las aguas debido a las lluvias, se había rebasado la presa. Bueno, por exceso de agua. Y como nosotros decíamos la verdad, pues un señor ministro se enfadó, llamó la atención al delegado de turismo de Zamora, que entonces era don Porfirio Nafría, y don Porfirio le contestó: nosotros decimos la verdad, Radio Nacional está mintiendo, y si no, escuche esta noche a Radio París o a la BBC de Londres y verá cómo se dice la verdad, que la presa se ha roto. Lo que no cabe de duda es que era un fallo de construcción. Ahí había habido un fallo técnico, fallo de vigilancia, fallo de construcción, porque era la primera vez, creo que era la primera vez que se llenaba el pantano de agua. Entonces, la primera vez que se llena y marcha con el muro de contención, es que ahí algo no funcionó. Los supervivientes más afectados por la catástrofe viven durante meses en barracones o son trasladados a centros benéficos. Franco adopta oficialmente Ribadelago y decide crear un nuevo pueblo en las inmediaciones de aquel, aunque en un peor enclave, ya que está situado en un lugar donde durante todo el invierno no da el sol. El pueblo se denomina Ribadelago de Franco, aunque desde hace años su nombre es Ribadelago Nuevo. Proyectan un pueblo en un sitio que toda la gente que es de montaña sabe que es el menos adecuado, ¿no? Porque es una zona que está a la umbría y el sol es una fuente de calor y de luz para las zonas de montaña, ¿no? Que se tienen muy en cuenta a la hora de hacer construcciones, además construcciones de siglos, ¿no? Entonces es un pueblo que se hace deprisa, se aprovecha uno de los famosos planes del Plan Badajoz para recoger, o sea, para instalar una especie de pueblo prefabricado que responde a la tipología de una construcción del sur, andaluza, con patios, con escaleras, blanca, que no tiene nada que ver ni con el granito, ni con la madera, ni con la pizarra. Ribadelago vive a finales de los 50 de la agricultura y la ganadería. El impacto que produce la catástrofe hidráulica supone el desarraigo para muchos habitantes, de modo que la emigración se convierte en una salida habitual, adelantándose así varios años a lo que fue un fenómeno masivo en la España de los 60. Por otra parte, la tragedia provoca un amplio movimiento de solidaridad, una riada benéfica en la que abunda la picaresca. Según la gente dieron mucho dinero y aquí pues lo que le digo, algunos llegaban al entero. Porque mi marido, por desgracia, se le fueron 7 de su casa y le dieron 100.000 pesetas de indemnización por las pérdidas. Aunque con eso le digo bastante. Aquí lo único que llegó como tiene que llegar, ya digo, los americanos, que trajeron mantas, trajeron camas, trajeron víveres, vinieron aquí con unos helicópteros, lo dejaron y se lo entregaron al cura párroco, y luego él también, cuando se marchó, llevó un camión de camas, no sé de quién sería. El Estado pagó una indemnización de 95.000 pesetas por hombre fallecido, 80.000 por mujer y 25.000 por niño. El juicio se celebró en 1963, tras un proceso marcado por presiones y amenazas al abogado defensor y a los propios vecinos litigantes. El director gerente, 2 ingenieros y un perito de la empresa Moncabril, constructora del embalse, fueron condenados a 1 año de cárcel por imprudencia temeraria. Más tarde fueron indultados. En general, la idea de los afectados es que no se hizo justicia. Imágenes en blanco y negro para evocar una calamidad producida por fallos técnicos y humanos. Vidas rotas, historias sencillas y trágicas que se resisten a ser devoradas por el olvido, porque en este caso, agua pasada sí mueve molino. Esta es una foto de la familia, este es mi padre y yo, y esta es hermana de mi madre y su marido, ¿no? y los hijos de mis primos. Ellos se salvaron porque, digamos que el agua por la zona donde ellos tenían la casa estaba